Como Ministerio de Salud, nuestro objetivo es hacer la prevención, y la prevención se hace a través de dar el conocimiento a la población, ¿verdad? Hablar de trastorno de ansiedad es importante porque muchos lo pueden estar padeciendo y a lo mejor no lo están identificando, no lo reconocen como una enfermedad. Entonces, pues es un placer estar aquí, ¿verdad? Definamos ese concepto de trastorno de ansiedad, doctora. ¿Qué significa? ¿Qué involucra ese concepto? Es importante la definición, porque más allá, hablar solo de ansiedad, estaríamos hablando que es un concepto natural. O sea, todos tenemos derecho a tener un estado de ansiedad que es natural, que puede ser productivo. Digamos, tener que estar aquí a las 3 de la tarde tuvo que haber un nivel de ansiedad para saber llegar puntual. Más sea un programa visto como Prevenir y Salud. Claro, pero además es una cuestión de exposición. No es lo mismo venir por primera vez que haber venido varias veces, claro. ¿verdad? Entonces es algo natural que nos permite desarrollarnos, desenvolvernos y ser efectivos muchas veces en nuestras acciones. Respondemos naturalmente, hay algunas hormonas y algunos neurotransmisores a nivel biológico que se activan. ¿Cuál es el problema y cuándo vamos a hablar de trastorno? Cuando esta ansiedad es permanente. Entonces hablar de ansiedad por sí misma es algo natural. Tengo ansiedad porque voy a un examen, tengo que estudiar, me estoy enfrentando a una situación fuera de lo normal. Cuando va al trabajo después de tener tiempo de no trabajar. Exacto. Por ejemplo, pasó 5 meses sin trabajar, le salió una oportunidad y está ansiosa de saber cómo es. Porque me estoy enfrentando a lo desconocido, porque es una experiencia nueva, es un nuevo reto, ok. Pero la enfrentamos, entonces es una ansiedad sana, porque somos capaces de enfrentarla. El problema es cuando nos paralizamos y no somos capaces de enfrentar ese nivel de ansiedad, entonces ahí se puede convertir en un trastorno y hay un múltiple de sintomatologías que pueden ser psicológicas o sintomáticas orgánicamente hablando, ¿verdad? Porque como decía, se involucra un sistema orgánico a nivel cerebral que puede permitir un sinnúmero de sintomatología que puede hasta confundirse con otras enfermedades, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué provoca esta ansiedad, doctora? Usted está explicando muy bien que es normal que todos tengamos ansiedad en algún momento, pero ¿qué lleva a que eso se mantenga en el tiempo? ¿Qué parte de nuestro cerebro reacciona para que eso esté constantemente, sea un factor? Entonces definimos ansiedad, que es algo normal y que nos permite ser productivos. Luego vamos a definir entonces cuándo se convierte en un trastorno y cuándo ya no se convierte en algo normal. Cuando permanentemente estamos con un nivel de ansiedad que no nos permite dar respuesta, que nos está, por ejemplo, síntomas como me palpita el corazón, tengo taquicardia, estoy sudando, estoy sudoroso, tembloroso, voy al mismo lugar y los pies los tengo helados, las manos las tengo heladas y de pronto tengo miedo, tengo angustia. Llega un momento que incluso enfrentar eso lo evito a tal punto que ya no quiero salir de mi casa, por decir algo así, ¿verdad? Pueden haber síntomas desde el punto de vista somático a nivel gástrico, diarreas, estreñimiento, me arde el estómago. Y no es ajeno porque muchas veces nos puede pasar, estamos nerviosos y luego siento un ardor en el estómago y yo digo, ¿qué es esto? Pero el problema es sentirlo siempre, cuando me voy a enfrentar a la misma situación que ya me estoy enfrentando y tener ese pánico, tener esa sintomatología. ¿Qué funciona a nivel del cerebro? Bueno, esos neurotransmisores y esas hormonas a las que me estoy refiriendo como la serotonina, la dopamina, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que estamos constantemente en un nivel de tensión alto que perjudica tanto a nuestro organismo como a nuestro sistema emocional, porque entonces viene el nivel de frustración. Porque, por ejemplo, si voy a una fiesta y tengo un poquito de fobia social, que es un tipo de ansiedad, en vez de ser para muchos puede ser un placer, para otros puede ser un castigo, porque me pongo nervioso, porque no sé qué hablar, porque no sé cómo enfrentar a las personas, porque pienso que me están viendo, porque me vuelvo obsesivo y creo que tengo que hacer las cosas perfectas. Sí. Se vuelve ansiedad, por ejemplo, cuando aquella persona no sabe bailar, por ejemplo. Le invitaron a una fiesta y no sabe, solo domina un género musical, solo baila salsa. De repente le pusieron bachata, le pusieron reggaetón y no haya que hacer. Pues, ¿y siente ansiedad? Pues puede ser, podría ser, ¿verdad? Pero de pronto si cada sábado vamos a la fiesta y aprendemos a bailar, se nos disminuye la ansiedad. Esos son niveles de afrontamiento normal y natural. Eso está como bailar abrazado y vos cuando estás adolescente no sabes, entonces te da pena machucar al muchacho o algo así, y ya lo empezás a hacer, a aprender. Entonces la continuidad, la persistencia en el tiempo y en la medida que te expones a lo que te da ansiedad, eso te permite salir de ella
o quedarte en ella. Y los síntomas y cómo responde. Ahora, parece un ejemplo fuera no nomás porque diríamos nadie, no todos los días estamos en una fiesta, pues puede ser una cuestión eventual, pero hay cosas tan insignificantes como por ejemplo el tráfico de todos los días. Y lo tenés que asumir todos los días. Como por ejemplo niños o niñas ir a la escuela y enfrentar tener que quedarse y alejarse de los padres de familia. A propósito que ya este 3 de febrero las autoridades del Ministerio de Educación, la vicepresidenta, anunció que inicia oficialmente pues el año escolar 2020. Eso es muy interesante. Hay niños que por primera vez van a ir a la escuela, por primera vez se van a separar de su padre, de familia, en este caso la madre, muchas veces que es la madre la que está ahí, y es un proceso muy angustioso. Yo recuerdo muy bien, no sé si todos recordamos, que es un proceso angustioso todos los días llegar al amanecer y saber que vamos a separarnos de nuestro hogar. Y entonces ahí viene a lo mejor la respuesta inicial de la pregunta que usted hacía, ¿qué factores influyen para que alguien quede con el estado ansioso? No, a lo mejor todos los niños en este primer día de clase van a tener ese estado ansioso, desde cómo preparar la mochila, desde que si vas a encontrar un amiguito no lo vas a encontrar, pero también muchas veces depende de todo el contexto, de la recepción de los maestros y los escolares, ¿verdad? De la familia y de los padres de familia, cómo van a reaccionar a ese desapego, pero si de pronto las mamás están viendo por la ventana y no permiten que el niño se desenvuelva, y a lo mejor tiene más miedo la mamá que el niño, y entonces ya lloró una vez y no lo querés dejar, y ahí factores como eso. Exacto, entonces son factores biológicos, porque si hay una predisposición genética, a lo mejor en mi familia hay alguien que son personalidades ansiosas, muy preocupados, muy rígidos en algunas disciplinas y algunos cumplimientos, tiene que ver también con el ambiente, ¿verdad?, en el que me desenvuelvo y en los niveles de crianza o en los modelos de crianza de los mismos padres, ¿verdad? Porque este equilibrio de padres de familia entre lanza al muchacho digamos, a desarrollarse como persona, o lo protejo tanto que lo quiero tener en una burbuja, entonces mi ansiedad como padre se la transmito al niño o niña, independientemente de la edad. Ahora, ¿qué tips podemos hacer? Volvamos al tema de la entrada de clases, porque es importante también el contexto de la entrada de las clases. ¿Qué tips usted le recomienda a los padres de familia que por primera vez van a llevar al niño a la escuela, a la niña a la escuela? Esos niños a las edades de 3 a 4 años que van a primer nivel de preescolar. ¿Qué pueden hacer? Yo me imagino, es mi punto de vista, usted es la experta. Por ejemplo, hablarle al niño va a ir a la escuela meses, semanas atrás. Vas a hacer un nuevo compañerito, te va a gustar la escuela, vas a gustar leer libros, vas a jugar. O sea, como anteceder al hecho de entrar a clase. Claro. Podría ser un buen tip, una buena estrategia para evitar que nuestros niños tengan una ansiedad tal vez no tan estresante. Claro que sí, porque es una forma de prepararnos psicológicamente, de ir motivando, de ir haciendo la ilusión del ambiente en el que vas a vivir y de lo que te vas a encontrar. Ese puede ser un tip y es importantísimo, ¿verdad? Ya venís, en vez de ver el desánimo, ya vas a entrar a clase, sino que vamos a entrar a clase. Se le va trabajando positivamente. Se le va trabajando positivamente, entendiendo qué es lo que vas a encontrar, cuáles son los alcances de la escuela, lo de los amigos. Ahí hay varios factores: la socialización, el aprendizaje, el hecho de tener una ocupación, de tener una disciplina en tu vida y de seguir para adelante, pues, en el desarrollo humano al que tenemos derecho y de aprendizaje de todos los días. Eso es uno en principio. Luego, después de las edades, claro que la mamá tiene que darle la garantía, ¿verdad? Y la confianza que los padres expresan o tienen en el mismo sistema escolar, ¿verdad? Y eso es importante, la comunicación directa del padre de familia con los docentes en general, desde las autoridades de la dirección, ¿verdad? Porque definitivamente cada niño o cada niña tiene sus particularidades y eso es importante. Por eso lo de la educación inclusiva también y todas las diferencias que pueden encontrar en cada uno de las familias, ¿verdad? Ahora, ¿a quiénes está afectando más la ansiedad, doctora? ¿Está afectando más a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas que trabajan más, a los niños? ¿A quiénes está afectando más la ansiedad en nuestra sociedad, entendiendo como Nicaragua, como país, y también puedo decirme a nivel mundial, pues? Bueno, a nivel de las estadísticas mundiales, pues, y de los estudios, se está demostrado que afecta a cualquier edad. Puede haber una afectación de más o menos 3 personas por cada 10,
definitivamente es más frecuente en mujeres que en hombres, a una relación a lo mejor de 2-1 o de 3-4, dependiendo del estudio. Tienen que ver con algunas particularidades bioquímicas de la mujer, ¿verdad? Procesos naturales y hormonales, el tipo de trabajo y la cultura también. Por ejemplo, todos sabemos en el mundo occidental pues que de alguna manera las mujeres estamos tratando de reivindicar nuestros lugares en la parte de la social y laboral. Muchas siguen siendo amas de casa, pero en general cada vez estamos asumiendo más roles, y entonces eso crea un mayor nivel de ansiedad y de estrés. Por otro lado, no deja de ser un grupo vulnerable los mayores de edad, los adultos mayores, sobre todo porque hay muchas pérdidas sensoriales, por ejemplo, disminuyen la audición, disminuyen la visión, y eso genera un poco de ansiedad y temor por inseguridad. También cuando aquellas personas que tienen algunas enfermedades crónicas como la diabetes, problemas renales o que dependen de otro cuidador, ¿verdad? Esos son un grupo. Pero en general, si nosotros viéramos las estadísticas, puedo hablar del hospital, por ejemplo, hospital psicosocial, son edades reproductivas, mujeres, y productivas, pues porque laboran, sexualmente están activas, pueden estar embarazadas y además son mujeres. Eso es lo que está más afectando. Inciden muchas causas, muchas veces el ambiente laboral y, como digo, mucho también el ambiente familiar en el que vive. La red de apoyo social, yo siempre lo voy a insistir en cada uno de los temas de que hablamos, es importante, ¿verdad? Entre más débil es la red social que tenés, más riesgo tenés también de tener niveles de ansiedad. En el caso de nuestros adultos mayores es muy interesante. ¿Qué factores protectores se pueden desarrollar? Me imagino que los adultos mayores, si tienen algún problema en la visión, su mente, como ya dejaron de trabajar, su vida es más estar en la casa, su mente está maquinando en que voy a quedar ciego, voy a quedar sordo, en algo negativo. ¿Qué factores protectores los padres, los adultos mayores y los familiares, ¿verdad?, que juegan un papel importante, pueden desarrollar para que esa ansiedad sea menor, pues, y sea algo positivo, pues, ver la vejez como algo positivo? Okay. Importante hablar del tema de la prevención. Desde que somos adultos ya debemos de ir preparando nuestras propias condiciones, no solo a expensas de una seguridad social que nos garantiza, ¿verdad?, nuestro sistema, sino también incluso condiciones desde la casa, el apoyo y el fortalecimiento de esa familia donde tenés, y esa es una de las cosas que culturalmente todavía nosotros mantenemos y tradicionalmente, ¿verdad?, la parte generacional. Aquí todavía los hijos cuidan a los padres, ¿verdad?, los nietos se hacen cargo de los abuelos, pero también ha habido últimamente bastante abandono. Las familias están siendo cada vez más reducidas y hay algunos niveles de abandono también. Entonces eso aumenta la ansiedad. Entonces, ¿qué podría enumerar yo? Primero, organizar nuestras vidas desde la juventud para poder priorizar una vejez sana, ¿verdad? Sana me refiero a poder la alimentación, el ejercicio, la prevención de las otras enfermedades crónicas. Sana me refiero, por ejemplo, a no solo a ver de qué manera poder garantizar, a pesar de la situación económica, algunos recursos que te permitan la seguridad. Un plan de ahorro. Un ahorro, sí. Ya decía, desde la infraestructura de tu casa, desde cómo vivir. Y luego definitivamente el fortalecimiento familiar, amoroso y el apego emocional que tenés con tus hijos, hijas y nietos para garantizar que en un momento de enfermedad alguien te va a dar un acompañamiento. De todo habemos en las familias, pero la mayoría de las veces también los frutos son parecidos a lo que cosechás, ¿no? No vas a encontrar otro fruto, sí. Entonces a lo que llamamos es pues que las familias tienen que fortalecer también esos apegos, esos cuidados, esos valores, esos principios que implica compromiso social y moral con nuestros padres y nuestros adultos mayores. Yo diría que ese nivel de ansiedad estaría encajado dentro de lo normal. Lo que importa es qué nivel de frustración y cómo lo manifestamos, porque de pronto cuando pasan esas cosas hay un enojo interno, te desquitas con el otro, te sofocas y pensás catastróficamente, ya se me arruinó el día. Entonces vale la pena lo de la programación y la planificación, prioridad. Cuando ves de pronto que hay algo que no lo lograste, hay que entender qué factores incidieron, dependían de mí o dependían de factores externos donde yo ya no los puedo modificar, y entonces cómo me adapto, cómo tolero esto y cómo hago ese nivel de adaptación para poder seguir mi vida sin tener que frustrar todo y tomar las medidas pertinentes para poder evitar
digamos, Esa desprogramar Desprogramarse. todo el día que ya tenía programado y luego reprogramar la actividad que tenía, que a lo mejor era una prioridad o no, ¿verdad? Entonces creo que justificar con las personas con las que a lo mejor voy a quedar mal y voy a tener que justificar, o te obliga a aumentar tu nivel de estrés y ansiedad y poder dar respuesta a esas circunstancias que son obligatoriamente así. Igual esto sucede con planes a futuro. Así es. Por ejemplo, a ver, yo tengo planeado en este 2020, pues estamos en el año, en la semana planes. donde planes, ¿verdad? Todo el mundo planifica en la primera semana del año, voy a hacer esto, tengo pensado hacer lo otro, y después pues, se viene todo para abajo. Quizás no cumplimos, pero ni uno de los objetivos que nos planteamos en el año. Y obviamente eso se traduce en un estrés, en una ansiedad. Pero eso es importante, la sistematización y la monitorización de nuestras propias metas y planes. Pero hablando de ansiedad, para poder dejar claro, si esa ansiedad de la que estamos hablando es la ansiedad normal, y es la ansiedad de todos los días y es a la que nos obliga a exigirnos a nosotros mismos. Pero ya hablamos de trastorno de ansiedad como enfermedad, es importante definir que está codificada dentro de las patologías a nivel internacional, es una enfermedad, y cuando hablaba de prevenir y dar a conocer a las personas cuáles síntomas me dan, por ejemplo, hay varios tipos de ansiedad, en muchos se pueden repetir, pero se clasifica, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, aquella angustia que te da, que vos no sabés, sentís que alguien se te va a morir, que va a pasar algo malo, que va a haber una catástrofe, que viene algo terrorífico, entonces vivís con esa angustia permanente que no te deja vivir, que no disfruta la comida, que no dormís, hay palpitaciones, duele el pecho, sudás, de pronto bajás de peso, ya no dormís, busquemos ayuda. Ese es un tipo de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada. Tenés la agorafobia también, personas que le temen a salir de la casa, que tienen miedo a exponerse en lugares abiertos donde saben que no va a haber nadie que les pueda ayudar, incluso hasta se pueden desmayar, se les baja la presión. Ese es otro tipo. Tenemos el trastorno de pánico, que el trastorno de pánico es una manifestación de la ansiedad y en él puede durar de 5 a 10 minutos y puede ser la muerte para el paciente. Y de pronto sentís que el mundo te tragó y no te puedes controlar, te despersonalizás, y cuando digo hasta se te olvida cómo te llamás. Entonces esas personas deben de buscar ayuda, porque no es la ansiedad de la que estamos hablando, que me permite hacer planes para el año, para el mes, para el día, sino que es algo que me paraliza, como decía al inicio. El trastorno de estrés postraumático es otro tipo de ansiedad y es la que viven, por ejemplo, personas como aquellas que han tenido experiencias catastróficas, ya sean naturales o a lo mejor abuso sexual, violencia intrafamiliar, y entonces viven con... Esa es una ansiedad muy particular, muy frecuente, más en las mujeres que en los hombres, pero sí el primer diagnóstico se hizo con aquellos expuestos a situaciones de guerra, el trastorno postraumático. Ahora es cada vez más frecuente en aquellos pacientes que han vivido, por ejemplo, pacientes que vivieron el terremoto, tienen un estrés postraumático asociado a un antecedente que fue un evento traumático, que a lo mejor sueñan con él, si hubo un temblor salen y como... despavoridos. Sí, totalmente despersonalizados, asustados, paralizados. Por ejemplo, personas que vivieron la guerra, que cuando escuchan una detonación o algo, totalmente se paralizan porque vivieron esa experiencia, que fue algo que nos pasó con el intento de golpe. Mucha gente revivió esos tipos de trastornos de estrés postraumático porque vivieron situaciones difíciles y vivimos situaciones difíciles en ese periodo. También en las mujeres abusadas o violadas, o ya sea en la infancia o ya en la adultez, cuando van a enfrentar situaciones de esa experiencia sexual, viven con ese estrés postraumático. Ahora, otra cosa, hablando del trastorno de ansiedad como tal, independiente del tipo, está muy relacionada a la depresión. Y ya también aquí hemos hablado de trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque viene la frustración. ¿Cómo es posible que de pronto la persona no pueda salir al mercado y sentís que quién te va a hacer la compra, y como ama de casa tenés que garantizar el alimento y te da miedo ir a la calle, enfrentar la ruta, ir donde la gente? Entonces vas viendo cómo tu cotidianidad va perdiendo calidad de vida. Entonces ahí es donde nosotros desde el punto de vista médico decimos requerimos tratamiento. También es importante entender, además que hay fármacos para controlar esto, también hay medidas de acompañamiento, como decíamos antes, y de afrontamiento. En la medida que me expongo,
En esa medida puedo ir superando poco a poco y de manera gradual estos niveles de ansiedad. Hay personas que utilizan, por ejemplo, doctores calmantes, tecitos de manzanilla, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto, ¿qué tan recomendable y qué tan bueno es para la salud estar consumiendo ese tipo Ese tipo de bebida? al- Muchas veces son naturales, pues. Muchas veces ya lo estamos viendo y el ministerio lo está promoviendo, las terapias alternativas, llámese acupuntura, llámese la floral de Bach, por ejemplo. Ah, la flor de Bach. Entonces, algunas otras que ya vienen haciendo de manera tradicional la gente, que el té de naranjario, que el de canela o algunos otros té, y pueden funcionar, pero cuando esto ya no me funciona y vuelvo a decir y no puedo retener esto, es necesario buscar la Ayuda ayuda profesional desde el punto de vista médico, lógicamente respetando siempre los criterios y la credibilidad. Hay gente que prefiere la medicina oriental, hay gente que prefiere la medicina natural, otros la medicina occidental, pero en general es garantizar tu calidad de vida y tu respuesta al diario vivir. Y sobre todo, insisto, en el reconocimiento de los síntomas. No es normal que yo me ponga siempre paralizada para ir a agarrar una ruta, por ejemplo. En la medida que la voy agarrando todos los días, ya no tendría por qué tener miedo. Ya es algo normal. Y es algo normal, es parte de tu cotidianidad. No es normal, por ejemplo, o ya no puede seguir pasando que de pronto alguien me quiso asaltar, me puso un cuchillo y yo ya no quiero salir. Eso es muy frecuente. Eso es un estrés postraumático. Entonces te queda tener claro que hay un riesgo. Como ya no pasa ni por esa calle. ¿Cómo lo enfrentas? Pasa con los accidentados, Sí. por ejemplo. Sí, podemos poner esos ejemplos. No, pues, a que mí lo me más pasó, por frecuente. ejemplo, que estoy dando un ejemplo palpable. El año pasado, a inicios de año, me asaltaron con una pistola. Yo ya no paso por esa calle. Exacto. Pero en algún momento va a tener que enfrentar ese Sí. temor y pasar, pero tampoco lo paraliza. Es diferente el que tiene que pasar todos los días por ahí y ya no pasa por ahí y ya no sale de su casa. Entonces ahí ya hay que visualizarlo como un problema, porque debo de enfrentar mi miedo, ¿verdad? Y disminuir la ansiedad. Y además no es solo pasar o no pasar, ¿qué síntomas me da? A lo mejor las palpitaciones, la sudoración, vuelvo a revivir lo que pasó, o de pronto en la noche estoy soñando con la persona que me asaltó y siento que un nivel de ansiedad y angustia permanente. No puedo vivir, estoy rígida, estoy pensando que el otro es el ladrón o el que me va a poner la pistola y ya no tenés paz, porque a eso nos referimos, pues, controlar los niveles de ansiedad para mejorar la calidad de vida.